Annyeonghaseyo, chingus, y bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos. El día de hoy les voy a hablar sobre la última noticia que acaba de sacar la organización de la ONU denominada FAO, que es la que se encarga sobre la alimentación, sobre que la leche de cucaracha podría ser la nueva comida del futuro. Todos los días nos repiten en todos los medios de comunicación y en todos lados, que somos muchísimos, que hay una sobrepoblación muy grande y que tenemos muchos problemas ambientales que son causados por nosotros mismos y que esto va a crear una escasez muy grande en el futuro y que por eso hay que reducir a la población del mundo para poder tener un mejor futuro. Y así es abiertamente como lo dicen ellos. En un mundo donde escasean las materias primas y haya muchas bocas que alimentar, deberán de buscarse obligatoriamente nuevas formas de producción, aunque no sean éticas. Y por eso hace algunos meses empezaron a hablar de que la carne, los huevos, la leche del futuro estaría hecha en los laboratorios y sería sintética. En otras palabras, varios científicos habían estado estudiando cómo producir este tipo de alimentos para no tener que matar a ningún animal. En 2016, un equipo internacional de científicos secuenciaron un cristal de proteína que se encontraba ubicada en el intestino medio de las cucarachas. Según él informó lo que viene a ser el Science Alert, descubrieron que es 4 veces más nutritivo que la leche de vaca y piensan que podría ser la clave para alimentar a la población en el futuro. Es muy típico porque ya habían estado mencionando de parte de la Organización de las Naciones Unidas que tenían pensado fomentar este tipo de alimentación por medio de insectos porque va a haber una escasez muy grande, esa escasez que nos dicen que se va a presentar desde 1985. La Diploptera punctata es vivípara y produce un líquido similar al de la leche para amamantar a sus crías. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, ya llevaba un tiempo advirtiendo de esta necesidad de incorporar los insectos a nuestra vida como remedio para aliviar los efectos del consumo agrícola y ganadero, que dicen que ya está batallando la población mucho con esto debido a que vamos en aumento. Como solución a esto, un medio oficialista cubano resaltó los beneficios que tiene la leche de cucaracha y la propuso como un posible superalimento para la población cubana. Muchas de las opiniones en Twitter mostraron el descontento del pueblo con el contenido, pues fue entendido como una burla en medio de la crisis de abastecimiento de leche que vive actualmente Cuba. Un usuario de Twitter comentó lo siguiente: cuando estudié en higiene y epidemiología, aprendí que las cucarachas transmiten poliomielitis. Hoy el régimen cubano tiene el cinismo de seguir jugando con la paciencia del pueblo al proponer que la cucaracha tiene proteína en una leche que segrega. SOS Cuba. Mi país ya tocó fondo. Ante la polémica que desató esto, la emisora decidió eliminar la publicación y ya no referirse más a este tema. Aún así, en redes sociales continuó la polémica y los cubanos siguieron atacando esta promoción de la leche de cucaracha. Esta no es la primera vez que dichos insectos se consideran como una posible parte en la alimentación humana. El pan de cucarachas fue creado por un equipo de investigadores brasileños que se prepara con un tipo de cucaracha llamada langosta o Beta cinerea, originaria del norte de África. Este artículo fue publicado por Radio Guama, que es la emisora provincial ubicada en el Pinar del Río. Pese a que esta publicación fue eliminada de la página web y de las redes sociales del medio, este artículo todavía se puede ver en los archivos de la emisora por si gustan ir a buscarlo y revisarlo. De acuerdo con el artículo publicado por el medio oficialista, Colombia ha sido el primer país en comercializar y distribuir esta leche de cucaracha. Lo que nos dicen los medios oficiales y los líderes de la Agenda 2030 es que las granjas de insectos tienen una huella ambiental reducida y que son altamente eficientes en el uso de agua y el uso de la tierra. Los insectos, según ellos, son muy eficientes en la tasa de conversión de alimentos, lo que significa que requieren menos alimento para producir la misma cantidad de proteína. Por cada kilo de insecto se requieren de 2 a 2.2 kilos de alimento, comparado con 2.5 kilos para los pollos, 5 kilos para los cerdos y 10 para la res. Además, la porción comestible es del 80 al 100% del insecto, comparado con el 40% que puede consumirse en la res. Esta es la idea que le quieren meter a la gente para irla acostumbrando y preparando a esta escasez de alimentos que van a provocar ellos mismos, para que empiecen a comer este tipo de insectos y de cosas artificiales en lugar de la comida natural y que hace bien.
En febrero del 2021, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, o Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, conocida como la EFSA, aprobó las larvas de escarabajo tenebrio molitor, mejor conocido como el gusano de la harina, para el consumo humano, debido a que, según lo que ellos dijeron, pues tiene muchos beneficios para el cuerpo y muchas proteínas. ¿Y cómo se alinea la producción de insectos comestibles a los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU? Según ellos, se alinea con el objetivo número 2, que es hambre cero, seguridad alimentaria, mejor nutrición y agricultura sostenible. Según ellos, los insectos producen más proteína con menos espacio y menos recursos naturales, generando un abono para la agricultura. Pero ya sabemos que ese tipo de controladores de estas agendas crean el problema para dar las soluciones que ellos ya tienen preparada y que es beneficioso para nosotros. También, según ellos, esto ayuda en su objetivo de salud y bienestar. Vemos lo que están haciendo con las inoculaciones experimentales, todo el daño que han ido causando alrededor del mundo y pues lo que quieren seguir haciendo con nuestra salud y la de nuestros niños. Los insectos, según ellos, apoyan una dieta más saludable con proteínas y nutrientes de alta biodisponibilidad y de origen natural. El objetivo 6, según esto, el agua limpia, porque dicen que la producción de insectos utiliza mínimas cantidades de agua, ya que el uso del abono de los insectos evita la contaminación del agua con agroquímicos. Bueno, ellos mismos son los que están contaminando y reduciendo nuestro uso de agua. Según esto, también ayuda al objetivo número 8, que es el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El desarrollo de la industria de los insectos y el desarrollo de nuevos productos está generando, según ellos, más empleos y más desarrollo económico. El objetivo 9 sería sobre su industria, innovación, infraestructura. La industria para lo que viene a ser el mercado de los insectos es nueva y según ellos es una innovación para el desarrollo, producción, procesamiento y mercado. Y también mencionan que ayuda a la producción y consumo sustentables. Pero ¿desde cuándo empezó esta falsa agenda ecologista? Los primeros antecedentes o esfuerzos para implementarlo empezó en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, que es el centro de todo, como ya hemos visto en videos anteriores. Jack London, que era de ideas socialistas y autor de Colmillo Blanco, o La llamada de lo salvaje, popularizó lo que viene a ser la admiración romántica por la naturaleza en su estado puro. John Muir, que era naturalista y columnista, fundó en 1892 el Sierra Club, que fue el primer grupo conservacionista de la historia. Y el presidente Theodore Roosevelt incorporó por primera vez a las políticas gubernamentales los objetivos ecologistas. Estados Unidos se encuentra en sus espacios naturales los grandes monumentos de los que carece frente a la Europa milenaria. El siguiente impulso de este movimiento ecologista lo encontramos en la Alemania de los años 20 y 30. El ala verde del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán defendía este tipo de agricultura orgánica, el vegetarianismo, el animalismo y este culto a la naturaleza. La unidad de la sangre y tierra debían de ser restauradas. Esta era la consigna que proclamaba Richard Walter Darré, quien fue el ministro del Tercer Reich de Agricultura y Abastecimiento entre 1933 y 1942. Estas medidas fueron pioneras, como la primera campaña pública antitabaco de la historia moderna y la prohibición de fumar en espacios educativos, sanitarios y en los tranvías, que fueron impuestas por la Oficina para la Lucha contra las Drogas Intoxicantes. También por primera vez se introdujo la idea del impacto medioambiental en las obras públicas, por Fritz Todt, que era encargado de la construcción de la red de autopistas en la década de los 30, que afirmó: el propósito final de la construcción de carreteras alemanas no es el alcance de objetivos meramente de transporte. La carretera alemana debe de ser una expresión del paisaje y una expresión de la esencia alemana. También la conocida Escuela de Frankfurt, desde una óptica marxista, utilizó este tipo de protección de la naturaleza y el ecologismo como una manera de denunciar esta realidad opresiva que generaba el propio capitalismo, que explota la naturaleza igual que explota a los seres humanos. En Aviso al incendio de Walter Benjamin se critica la tecnología alienación que el hombre cosificado experimenta respecto a la naturaleza.
Sobre todo encontramos en la obra de Max Horkheim la crítica al abuso del hombre sobre la naturaleza y la protesta en contra del avance irracional de esa sociedad tecnológica, predicando la necesidad de una biopolítica que reaccione contra los mecanismos de dominio de la civilización sobre los medios y sobre la naturaleza, los medios naturales. Cualquier referencia que se pueda hacer a lo que viene a ser el nacionalsocialismo es rechazada por el moderno movimiento ecologista que nació en los años 60. Pero pues es innegable la influencia que ha tenido las ideas sobre el culto de la naturaleza de los verdes, al igual que lo es la idea de la colonización de la naturaleza sacada de la escuela de Frankfurt. Así, Ernest Lerham, que era profesor de botánica, que defendía el nacionalsocialismo como la biología aplicada correcta y políticamente, sostenía la necesidad de recuperar la armonía entre lo que viene a ser el hombre y la naturaleza. Él decía que se reconocía que separar lo que viene a ser la humanidad de la naturaleza, de este conjunto de la vida, conduce a la propia destrucción de la humanidad y a la muerte de las naciones. La humanidad sola para ella no era un centro de pensamiento, sino más bien era la vida en su máximo esplendor. Estos paralelismos que se presentan con la idea de la tierra madre que sostiene este ecologismo moderno y la necesidad de una conciencia planetaria sobre los vínculos entre el hombre con la naturaleza son evidentes. Basta leer lo que viene a ser los manifiestos y las declaraciones sobre la armonía con la naturaleza que aparecen en los textos de Greenpeace, en los que se afirma que el ecologismo es una opción política integradora. Los amigos de la Tierra mencionan que hay un mundo donde los seres vivos y pueblos puedan vivir con dignidad en armonía con la naturaleza. O incluso las conclusiones del Sínodo de la Amazonia celebrado en 2019, que resaltaron la importancia de la creencia y los ritos sobre el actuar de los espíritus de la divinidad, llamados de innumerables maneras, con y en el territorio, con y en relación con la naturaleza. Con respecto a lo que viene a ser la Escuela de Frankfurt, encontramos su influencia en diferentes textos ecologistas en acción cuando hablan del insostenible modelo de explotación de los recursos naturales, el asociado inevitablemente a la explotación de los seres humanos de Greenpeace. Debemos de defender el soporte vital del planeta contra la implacable codicia de estas grandes corporaciones y redescubrir al ser humano como parte de la naturaleza. O el propio Papa Francisco, que afirmó la existencia de una deuda ecológica contraída con el sur del planeta por destruir lo que viene a ser y saquear esos recursos, o esta denuncia que nosotros estamos dando y exprimiendo con los bienes del planeta, en su encíclica Laudatio Si, que abraza muchas de las ideas apuntadas por la Escuela de Frankfurt. La encíclica advierte que la Tierra clama por el daño que le provocamos a causa de este uso irresponsable y el abuso de los bienes que Dios ha puesto sobre la Tierra. Hemos crecido pensando que éramos los propietarios de la misma, los dominadores, que estábamos autorizados a explotarla. En el Sínodo de la Amazonia, que celebró en 1919, la Iglesia Católica insiste en aquella visión sobre la casa común, que está siendo saqueada, y afirma que sobre la Amazonia reina el extractivismo predatorio como el mal mayor. La Iglesia anima a la comunidad internacional a disponer de estos nuevos recursos económicos para la promoción y el desarrollo justo de la región. Es por esto que en 1961 fue fundada la WWF, cuya misión internacional era recaudar los fondos para la conservación de la naturaleza y la vida salvaje. A comienzos de los 70 surgieron diferentes organizaciones ecologistas que intentaron dar cabida a la opción verde en lo que viene a ser el espacio político europeo y que pretenden desmarcarse de los partidos políticos y productivistas. Es así como nacieron los Amigos de la Tierra en 1971 y Greenpeace en 1973. Posteriormente, en 1974, resultó elegido en Suiza el primer diputado verde en un parlamento estatal. Werner Georg Herberg, que fue el fundador durante el Tercer Reich de la Identidad y Patria, fundó en 1958 la Liga Mundial para la Protección de la Vida. En 1978 publicó Tecnología, un destino del hombre y de la tierra, para el progreso de lo que viene a ser la tecnología al servicio del capitalismo y esta necesidad que se tiene de lograr la armonía entre el desarrollo humano y la naturaleza.
Habeck, tras pasar por lo que viene a ser la conservadora CDU, participó en el Partido Ecologista Democrático, por sus siglas DPO, junto a H. Groot, que era procedente también de la CDU, y que al lado de otros grupos de procedencia izquierdista y marxista, entre ellos el liderado por Petra Kelly, quien hasta ese momento había pertenecido al SPD, se integró en la Alianza Los Verdes, de Groningen, bajo la influencia de las ideas de la Revolución Cultural del 68, el socialismo de economía mixta, el credo antinuclear, anti-OTAN y feminista. En 1979, Habeck se convirtió en asesor de cuestiones de protección medioambiental del ministro de la SPD. El Partido Verde Europeo como tal se creó hasta el 22 de febrero del 2004 en Roma. Se originó en la fusión de 32 partidos ecologistas nacionales en 29 países de Europa y 4 países no miembros de la Unión Europea, entre ellos Suiza, Rusia, Georgia y Ucrania. Diversos pensadores como puede ser Alain Lippietz, André Gorz o Murray Bookchin, describen esta ecología política como una corriente que viene a criticar el orden existente, con lo que podemos afirmar que no se trata simplemente de introducir este tipo de cambios en el sistema de producción actual, sino que se refiere a una gran transformación de lo que viene a ser la estructura económica y cultural de la sociedad como la conocemos en nuestros días. Debemos de distinguir un ecologismo de carácter conservacionista y un ecologismo de carácter totalitario. El primero no pierde la referencia antropocéntrica, pues defiende la protección del medio ambiente en cuanto que la regeneración y conservación de este tipo de recursos naturales satisface las necesidades humanas, y la reducción de la contaminación preserva la salud del hombre y la protección de la vida silvestre. Y este segundo adopta un enfoque biocéntrico, que va más allá del mero conservacionismo. Se trata de una visión que supone un proyecto sociocultural en el que la protección de la naturaleza es la virtud de los intereses del ser humano. Se transforma en la subordinación del ser humano, como una parte más integrante de la biosfera, a unos objetivos políticos medioambientales. Se reduce totalmente a pura política. El movimiento de la ecología profunda surgió en los años 70 y fue presentado en un primer momento por el filósofo noruego Arne Naess, en su conferencia titulada The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movements, con la intención de superar el conservacionismo que se estaba preocupando solamente por la contaminación y la protección de los recursos naturales. Es decir, la protección del medio ambiente se transforma en una política global que debe de transformar a la humanidad. Esa transformación que además nos surge, pues la amenaza de una inminente catástrofe si no lo hacemos pende sobre nosotros, que es lo que siempre nos han presentado desde los años 70. El apocalipsis climático como paradigma ecológico de la ONU. Este mensaje apocalíptico que ha adoptado la ONU para convencernos de lo necesario que es llevar a cabo y adelante su transformación ecopolítica. En 2018 publicaron un informe especial sobre lo que viene a ser los impactos del calentamiento global. Una de las principales conclusiones de este informe fue que es imprescindible limitar el ascenso de las temperaturas, lo que va a requerir que hagamos cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. En la cuarta conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en Katowice en 2018, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmaba que aunque somos testigos de impactos climáticos devastadores que provocan caos en todo el mundo, seguimos sin hacer lo necesario, porque no vamos lo suficientemente rápido. También los de la ONU nos dicen que si no hacemos esto en el año 2050, 4,000 millones de personas vamos a vivir en tierras desertificadas. Los contaminantes vertidos en el agua serán la primera causa de muerte en el mundo y el nivel del mar habrá subido sumergido en las áreas costeras de todo el planeta. En marzo de 2020, oficialmente la ONU afirmó que el cambio climático es más mortal que el COVID. Es este mismo discurso repetitivo, destructivo, adoctrinamiento del shock que nos presentan y que nos siguen presentando cada vez con más fuerza de que nosotros somos los culpables del cambio climático y que se tienen que tomar medidas para contrarrestarlo cuando esto no es así. La ONU asume este mensaje apocalíptico como una estrategia para convencer a la población de la necesidad y la bondad de su agenda mundialista.
Recordemos una vez más las profecías con que quieren doblegar cualquier resistencia a este tipo de programa. Nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva y el ritmo de extinción es 10,000 veces más rápido de lo normal. Alrededor del año 2030, dentro de 10 años, 259 días y 10 horas, habremos llegado a un punto en el que desataremos la reacción en cadena que nos va a llevar al fin de la civilización. Esto es lo que ellos hacen una y otra vez y que siguen haciendo. Están intentando meterle a la población miedo, ese miedo a las crisis, a las catástrofes, para no dejar en paz a la gente y que sigan en ese estado de shock y de miedo y así poder imponer sus reglas y controlarnos más fácil. Muchísimas gracias, espero que este video les haya gustado. Me gustaría mucho saber en los comentarios cuál es la opinión que ustedes tienen, qué piensan sobre esta agenda globalista mundial 2030 que quieren imponer y que ya están imponiendo y que tristemente la mayoría de la gente sigue. Me interesaría saber mucho su opinión porque poco a poco van a ir destruyendo nuestra civilización, nuestra sociedad como nosotros la conocemos, imponiéndonos cosas antinaturales como por ejemplo tomar este tipo de leche de cucaracha. Y les agradecería mucho si me ayudaran a darle like, a compartir y si se pudieran suscribir, los agradecería mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Annyeong! 泣いちゃダメでも本当